Las sombras en el asfalto no mienten. Hay cosas que acechan en la quietud de la noche, esperando la oportunidad para desvelar la verdadera oscuridad que anida en los corazones humanos y en los rincones olvidados del mundo. Creer que la carretera es solo un camino entre dos puntos es el error más grave que podrías cometer, porque en esos kilómetros de asfalto se tejen historias tan profundas y aterradoras que la cordura se desmorona como arena entre los dedos. Yo, Uriel Reyes, he navegado por esas tinieblas, he escuchado los susurros de lo macabro, y hoy esa maldad que se esconde regresa para envolverte. Prepárate porque las historias que traigo no son para almas débiles. Son fragmentos de realidad, velados por el terror, que se han alojado en mi mente como astillas bajo la piel, y ahora te las entrego. Cada noche, mientras la mayoría duerme en la ilusoria seguridad de sus hogares, hay almas que velan. Son los guardianes de la oscuridad, los testigos silenciosos de lo que la luz del día se empeña en ocultar. Los veladores, los guardias nocturnos, son, sin duda, los que más cerca viven de la verdadera frontera. En sus turnos solitarios, la realidad se difumina, y el velo entre nuestro mundo y el de las sombras se vuelve peligrosamente fino. Este episodio está dedicado a ellos, a aquellos que enfrentan la noche para que nosotros podamos dormir, a quienes trabajan mientras el resto de la humanidad sueña. Quédense porque la última historia que les contaré hoy es una que se ha grabado a fuego en mi memoria. Un relato que hará temblar los cimientos de su propia percepción de la realidad. En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio y la neblina de lo cotidiano, se alza un coloso de cristal y acero, un centro comercial de proporciones épicas. Conocido por tantos, envuelto en murmullos de actividad paranormal, este lugar es un imán para las leyendas urbanas. Yo mismo fui uno de sus centinelas nocturnos, un vigilante que al principio desestimaba las historias de voces errantes y maniquíes que cobraban vida como meros cuentos para novatos. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses, y la atmósfera de ese lugar, al caer la medianoche, adquirió una cualidad opresiva, un peso que se sentía en los huesos. El silencio del centro comercial vacío, solo interrumpido por el zumbido lejano de alguna máquina de limpieza, se volvía un lienzo donde las sombras pintaban sus grotescas visiones. Los primeros indicios fueron sutiles, apenas perceptibles. Un murmullo apagado que se desvanecía al acercarse, conversaciones efímeras que parecían emanar de las tiendas oscuras, sus escaparates vacíos como ojos ciegos. Intentaba racionalizarlo, atribuirlo a ecos, a la cacofonía de la multitud diurna resonando en el vacío. Pero cuando compartía estas sensaciones con mis compañeros, sus miradas confirmaban que no estaba solo en esta percepción. Acostúmbrate, decían, una resignación que me helaba la sangre. Hasta que una noche, la noche en que la lógica se rindió ante lo inexplicable, todo cambió. Era un lunes, poco después de las 2 de la madrugada, cuando la rutina se quebró en 1000 pedazos. Me encontraba terminando mi ronda en el último piso, y desde la barandilla una silueta fugaz capturó mi atención. Una figura pequeña, baja, corriendo a toda velocidad por el pasillo principal, zigzagueando entre las tiendas cerradas. Al principio la adrenalina dictó el protocolo: un intruso, un ladrón. Bajé las escaleras a trompicones, mi linterna cortando la penumbra, decidido a interceptar al infractor. La figura pareció deslizarse hacia una de las tiendas de ropa, una de esas grandes con fachadas de cristal. Al llegar todo estaba intacto, las puertas selladas, las alarmas silenciosas, pero algo en la quietud, en la aparente normalidad, me erizó la piel. Una sensación casi imperceptible de movimiento dentro de la tienda me mantuvo inmóvil por un instante. La rigidez de la situación era absoluta. No había rastro de intrusión, ningún indicio de que alguien hubiera forzado la entrada. Saqué mi celular siguiendo el procedimiento para documentar la escena. Una foto de la fachada, mostrando el perfecto estado de la tienda. Y entonces di unos pasos, pero la sensación persistió. Un murmullo de presencia detrás de mí. Me giré bruscamente. Nada, solo el vacío. Para mi propia tranquilidad tomé otra fotografía, una segunda instantánea que a simple vista parecía idéntica a la primera. Seguí con mi ronda, la inquietud creciendo como una hiedra venenosa. Al entregar el reporte a mi supervisor, le relaté el incidente, mostrándole las imágenes como prueba. Fue él quien señaló la anomalía, la grieta en la realidad que yo en mi estado de alerta no había percibido. La segunda foto, aunque superficialmente igual, revelaba un detalle escalofriante. Uno de los maniquíes, rígido en su posición en la primera imagen, había girado la cabeza en la segunda. Su mirada ahora estaba fija en mí, atravesando el cristal, una mirada que no pertenecía a un objeto inerte.
Mis compañeros bromeaban, hablaban de sombras, de Photoshop. Pero yo había estado allí. Sentí ese movimiento, esa presencia que se deslizaba. La figura que vi correr, esa silueta esquiva, se quedó grabada en mi memoria. Continué trabajando, pero esa imagen, la de ese maniquí observándome en la oscuridad, se convirtió en el símbolo de mi insomnio, en el eco perpetuo de la perturbadora certeza de no estar nunca realmente solo. Nancy, tu voz que ha acompañado tantos relatos en la oscuridad resuena ahora con una fuerza particular. La historia que compartes no es solo un relato, es un grito de auxilio congelado en el tiempo. La verdad desnuda que hizo que tu padre, un hombre curtido por años de soledad nocturna, abandonara su puesto. Un yonque, un cementerio de metal retorcido, un lugar donde los fantasmas de los accidentes yacen apilados, expuestos a la intemperie y a los ecos de vidas rotas. Este yonque en las afueras de la ciudad era un reino de olvido, flanqueado por la carretera de un lado y el silencio desolado del otro. De noche mirar hacia atrás era contemplar el abismo, un agujero negro devorando la poca luz que se aventuraba a existir. Los intentos de robo eran una constante, pero el verdadero terror no venía de las manos codiciosas, sino de lo que se arrastraba desde la oscuridad más profunda. Tu padre, con la familiaridad de quien conoce cada chirrido del metal, cada sombra danzante, realizaba sus rondas rutinarias. Era una noche de invierno, el aire cortante como un cuchillo helado, cuando en el perímetro trasero, algo rompió la monotonía. En el camino de terracería, una figura se arrastraba. No era un intruso, no buscaba saquear. Era una silueta humana, delgada, sucia, descalza, vestida con harapos que parecían fundirse con el polvo. Lo más aterrador era su completa falta de reacción. Compa, ¿qué anda haciendo ahí?, gritó tu padre, su voz quebrándose en el aire gélido. Silencio. La figura continuó su avance lento e inexorable, sin siquiera girar la cabeza. La lámpara potente de tu padre iluminó al hombre, revelando una figura consumida, con las manos colgando flácidas, casi huesudas. La ropa deshilachada se arrastraba por el suelo, ocultando unos pies que parecían inexistentes. A medida que se acercaba a una zona con cámaras de seguridad, la confianza de tu padre creció, alimentada por la necesidad de entender. Apagó la moto, aferró la macana y caminó hacia la aparición. El aire allí atrás era diferente, denso, cargado de un silencio que el viento no podía disipar. Cuando estuvo a pocos pasos, la figura se detuvo. Lentamente, con una lentitud que desafiaba la naturaleza, giró la cabeza. Lo que tu padre vio no fue un rostro vivo. La luz de la linterna reveló una piel tensa sobre el hueso, cuencas oculares vacías, una boca contorsionada en una mueca que no era sonrisa ni grito, sino algo intermedio, algo que se sentía exhumado. La piel, la ropa, la forma de moverse, todo sugería un origen terrenal, pero de años, de siglos enterrado. El instinto de supervivencia se apoderó de tu padre. Retrocedió, corrió, saltó a la moto y aceleró, el camino irregular amenazando con arrojarlo al abismo. Llegó a la entrada, cerró la reja de golpe, temblando, y llamó a la policía, invocando la esperanza de un hombre herido, una explicación lógica. La patrulla llegó, 2 oficiales, y juntos regresaron al lugar. Buscaron huellas, restos, cualquier indicio. Nada. Las cámaras mostraron la ronda de tu padre, su detención, su huida. Pero ninguna otra figura. Nada. La historia se repetía en el aire. Un susurro de lo que no se ve, de lo que no se puede registrar. Los policías, aunque escépticos, sabían que había algo más en esa zona, algo que emanaba de la tierra. La búsqueda de fosas clandestinas, de restos, continuó sin éxito. Para tu padre, esa noche fue el punto de inflexión, la confirmación de que las historias que había ignorado durante años eran realidades palpables. Se jubiló poco después, dejando atrás el reinado de las sombras. La visión de ese hombre sin ojos, arrastrándose desde la tierra, se convirtió en la cicatriz imborrable de su alma, un recordatorio eterno de que hay cosas que acechan más allá del velo de la normalidad. Julián, tu abuelo, un hombre que dedicó su vida a la enseñanza, se encontró en sus últimos años buscando un sustento en la penumbra. Un depósito de microbuses, un laberinto de acero y asfalto donde las máquinas de transporte público reposaban, era su lugar de trabajo. Allí el frío se mitigaba con fogatas improvisadas, y el silencio de la noche se rompía solo por el murmullo de la existencia. Una noche de invierno, casi al filo de la medianoche, el último chofer se despidió, dejando a tu abuelo solo con la inmensidad del depósito. Fue entonces, al voltear hacia las filas de microbuses, que la vio. En la penumbra de una unidad cercana, sentada en el penúltimo asiento,
Una mujer. No era una sombra, ni un bulto confuso. Era una figura clara, con cabello largo y blanco, la cabeza ladeada como si esperara o durmiera. El corazón de tu abuelo dio un vuelco. Su primer pensamiento fue un intruso, alguien con malas intenciones. Salió corriendo para interceptar al chofer. Oiga, le dijo, se quedó alguien en un microbús, una mujer hasta atrás. El chofer, con una calma desconcertante, respondió, no se preocupe, don, ya sé de quién habla. Eso es algo que se ve aquí a veces, pero no le va a pasar nada. Nomás no se le quede viendo directamente. Déjela en paz. Unas palabras que, lejos de tranquilizar, sembraron el pánico. Tu abuelo regresó al depósito, el frío de la madrugada intensificado por la incertidumbre. Avivó la fogata, tratando de calmar su corazón desbocado, pero la imagen de la mujer en el microbús lo atormentaba. No podía darle la espalda, así que se acomodó, vigilándola. Los minutos se alargaban, y la necesidad de saber si seguía allí se volvió insoportable. Levantó la cabeza. La mujer seguía inmóvil, pero esta vez sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de la fogata como los de un animal, fijos, directos, penetrando la penumbra. El miedo se apoderó de tu abuelo, un terror tan intenso que sintió que su corazón iba a estallar. Buscó sus pastillas, se levantó de golpe y se quedó de pie junto a la puerta principal, temblando, envuelto en una cobija, sin atreverse a mirar de nuevo. Al amanecer, los primeros choferes llegaron, y tu abuelo, pálido y tembloroso, les contó su experiencia. Con naturalidad, le dijeron, mire, ya le tocó verla en su primera noche. Esa historia más que de miedo es triste. Le relataron que años atrás, una anciana había fallecido en ese mismo microbús. Se quedó dormida de cansancio, y nadie notó que había muerto hasta que la unidad llegó al depósito de madrugada. Había viajado muerta, rodeada de gente, ignorada como lo había sido en vida. Desde entonces se aparece una presencia que no agrede, solo espera, como si aún buscara llegar a su destino. En la entrada del depósito, hay un pequeño altar, un rincón de devoción para ella. Tu abuelo, apenas en 2023, vio esta experiencia. Una visión que aún se refleja en sus ojos, un testimonio de que algunas historias de terror no son solo relatos, sino ecos de almas atrapadas en el tiempo, esperando ser escuchadas en el silencio de la noche. Y ahora prepárense, porque llega la historia que ha helado mi propia sangre. El corazón de la noche late con fuerza, y su latido se llama, en las entrañas de una ciudad que nunca duerme, entre el cruce de caminos y el asfalto devorado por el tiempo, existía una ruta, una carretera secundaria que serpenteaba a través de un paisaje desolado, flanqueada por árboles nudosos que parecían garras aferradas a la tierra. La luz de la luna se filtraba de forma escasa, creando sombras danzantes que jugaban con la percepción. En una de esas noches particularmente oscuras, un joven recién llegado a la ciudad y ansioso por explorar, decidió tomar esa ruta para acortar su camino. El aire estaba cargado de una quietud antinatural, un silencio que no era paz, sino la ausencia de vida. A medida que avanzaba, el motor de su coche se sentía como el único latido en un mundo suspendido. De repente, una figura apareció al borde de la carretera, apenas visible entre la maleza. Una mujer, vestida con un traje de época, su cabello recogido en un peinado antiguo. Parecía estar haciendo autostop, su mano extendida con un gesto casi imperceptible. El joven, a pesar de la creciente inquietud que le atenazaba el estómago, sintió una punzada de compasión. Redujo la velocidad y se detuvo a su lado. La mujer abrió la puerta del copiloto con una lentitud exasperante, y se deslizó en el asiento, sus movimientos rígidos, casi mecánicos. «Gracias», susurró, su voz un hilo de seda deshilachada. El joven asintió, intentando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras continuaban, la mujer permanecía en silencio, su mirada fija al frente, perdida en un punto indefinido. El joven intentó iniciar una conversación, preguntando hacia dónde se dirigía, pero solo obtuvo respuestas monosilábicas evasivas. La atmósfera en el coche se volvía cada vez más opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de una tristeza milenaria. Fue entonces cuando el joven notó algo extraño. Un ligero olor a tierra húmeda emanaba de ella, un aroma que se intensificaba con cada kilómetro. Llegaron a un cruce, una bifurcación donde la carretera se perdía en la oscuridad más absoluta. «Aquí me bajo», dijo la mujer, su voz aún más apagada. El joven se detuvo. Ella abrió la puerta, pero en lugar de descender se quedó inmóvil. La luz de la luna iluminó su rostro, revelando una palidez cadavérica, unos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Un terror puro, primal, se apoderó del joven.
Miró a su alrededor buscando una explicación, pero solo encontró la desolación del paisaje nocturno. La mujer, sin despegar la mirada del frente, comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose translúcida, etérea, hasta que solo quedó un rastro de tierra húmeda y un frío helador en el aire. El joven aceleró, su corazón latiendo desbocado, las ruedas chirriando en el asfalto. No se detuvo hasta llegar a la seguridad de su hogar, el eco de la voz fantasmal resonando en sus oídos. La experiencia lo marcó para siempre. Se enteró después, a través de murmullos de antiguos residentes, que en ese mismo cruce, décadas atrás, una joven había desaparecido misteriosamente tras intentar hacer autostop en una noche de tormenta. Su cuerpo nunca fue encontrado. La mujer que recogió en la carretera no era una persona, sino el eco de una tragedia, un alma atrapada en el ciclo de la noche, buscando quizás un final que nunca encontró. Este es el verdadero horror de la carretera, no las luces fugaces, sino las sombras persistentes que esperan en el silencio. Escriban en los comentarios, yo me atrevo si lograron escuchar el relato hasta el final. ¿Qué parte te dio más miedo? Suscríbanse para más relatos que no los dejarán dormir tranquilo. Únanse a esta comunidad de almas que buscan terror real. La noche aún guarda secretos, y yo estoy aquí para desvelarlos.